Sin estudios. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que usted nos escuche. Esto es Sin Estudios, episodio 3. Y hoy me complace y me alegra mucho por segunda ocasión porque tuvimos que regrabar esto, presentarles a mi mejor amiga de la universidad, Ángela. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola Josh, muy bien, gracias. Para mí es un gran placer acompañarte en este nuevo episodio. Y bueno, ¿qué nos puedes decir de ti, Ángela? ¿Quién es Ángela? Bueno, Ángela es una persona que no estudió cine, porque a propósito para estar en este programa, pero sí estudié en la universidad porque ahí conocí a Josh y pues, nos hicimos amigos porque tenemos gustos en común y vamos a hablar de uno de esos gustos, que es el cine. Así es. Y cuéntanos, Ángela, ¿por qué escogiste Arrival, la llegada en español? ¿Por qué escogiste esta película? ¿Qué tiene especial para ti? Bueno, creo que a mí en general me gusta mucho el cine de ciencia ficción y creo que es una película muy distinta o es una propuesta muy distinta al cine de ciencia ficción que hemos visto, o sea, más. Y aparte de que amo a Amy Adams, y creo que es una película con un diseño muy minimalista, que es algo que me gusta y que tiene mucho que pensarle a esa película también. Y me gustan las películas que nos hacen reflexionar sobre aspectos de la humanidad. Debo de decir que antes de que escogieras La Llegada, pensé que ibas a escoger otra película, pero me complació mucho que sea La Llegada porque a mí también me gustó mucho la película y conforme hemos ido hablando, pues he cambiado como mi aspecto de ver la película. Arrival, La Llegada, es dirigida por el director más trascendental de la última década. No lo digo yo, lo dice este, Hollywood. Hubo una votación en Hollywood de quién había sido el director con el que más había desarrollado un tipo de tendencia y ese fue Denis Villeneuve. También pueden ver de su cinematografía Enemy, Sicario y mi favorita quizás de la década pasada o de pues de esta, no, sí, de la década pasada, Blade Runner. Eh, Tenemos, como ya dijo Ángela, de protagonista a Amy Adams en su papel de la doctora Louise Banks. Tenemos a Jeremy Renner como el científico matemático Ian Donnelly. Y por ahí también aparece Forrest Whitaker como el coronel Weber. Esta película está basada en un libro llamado Story of Your Life, editado en el 98 por Ted Chiang. Y quien hizo la adaptación, el guionista de esta película es Eric Heiser, que también hizo la película Lights Out en 2016. ¿Por qué esta película es remarcable? Una de las cosas que voy a rescatar de una de las críticas que ya me leímos fue: se confecciona una inteligente y melancólica reflexión sobre el lenguaje, la comunicación, la percepción, el tiempo y las relaciones humanas en esta película. Pero cuéntanos, ¿de qué va? Un resumen por ahí de la película. Bueno, la película se trata sobre la llegada de aliens a la Tierra, específicamente 12 naves en diferentes partes del mundo, no solo en Estados Unidos. Y pues va de entender cuál es la razón de estar de los aliens. Y pues básicamente trata de eso la película, de interaccionar con los aliens, pero creo que algo que es importante recalcar es que creo que va más de la historia de la protagonista, que es la doctora Banks, más allá del hecho de los aliens, o sea, o de
gran evento mundial. Y a eso también ayuda, por ejemplo, la fotografía, porque digamos que sí es una película de ciencia ficción, pero por ejemplo, los aliens se ven difuminados y tenemos esta fotografía ceniza que no nos permite distinguir hasta ya más avanzada y en realidad nunca, digamos, los vemos completos, ¿no? Dividimos esta vez la película en, digamos, 3 episodios, más el epílogo, que es algo aparte. ¿Y cómo abre la película, Ángela? ¿Qué nos puedes decir acerca del inicio? Pues abre con el diálogo de la protagonista, que creo que es algo que también cabe recalcar, que la protagonista está narrando, empieza narrando la historia con una música como muy tierna, muy íntima, y no sabemos mucho de la trama, aparecen varias imágenes, pero no sabemos la temporalidad de las imágenes. Entonces, nosotros asumimos que son recuerdos y después aparece la doctora yendo a la universidad tratando de dar su clase cuando uno de los alumnos le pide que pues ponga las noticias y es a través de este recurso de las noticias que nos describen los hechos o ponen en contexto la película, que es llegan los aliens, así son las naves, están en tal y tal lugar en ubicación geográfica y nosotros empezamos a explorar la película desde la visión de la protagonista. No es como que tengamos una visión general omnipresente, sino que a medida que la doctora va descubriendo qué es lo que está pasando, nosotros vamos descubriendo lo que va pasando. Y ya en este prólogo tenemos esta especie de, a mí me parece un poco que la película es un poco hipnótica, creo que no te lo había comentado, pero ya pues en el prólogo podemos observar que tiene va a tener esta dualidad donde eh, no sabemos exactamente el tiempo en el que está hasta que llegamos a las escenas iniciales donde pues ella ya está en la universidad, no se da cuenta de qué está pasando, hay 2 alumnos que reciben una llamada y le dicen que prenda la tele y ve esta asombrosa nave vertical que cae sobre Montana y que solo para recordar lo que habíamos dicho la vez pasada, sí, el primer contacto también en Star Trek es en Montana. Montana. Muchas referencias culturales en la película también. Después de esto, a la doctora la quiere reclutar el ejército. eh, Tienen ahí una discusión muy, ¿cómo decirlo? Como que si el ejército le da una grabación de unos segundos donde solo se escuchan ruidos extraños y le dicen que si puede traducir esto y pues obviamente pues que necesita más material y pues no en ese preciso momento pues le dicen puede o no y les lo lanza a ella un anzuelo para ver si pican y ellos después regresan y a partir de aquí el sonido se vuelve parte esencial de la película, ¿no? Sí, creo que algo que cabe recalcar en esa escena cuando los militares van a buscarla es que ella explica que con simples sonidos no puede entender, necesita de la interacción. O sea, que el lenguaje va más allá de sonidos o sea, no es limitado a un solo aspecto, sino que necesita la interacción con ellos. Y entonces ahí es cuando regresan por ella, se escucha el sonido este estruendoso del helicóptero y abrimos con esta escena súper panorámica y el sonido empieza a ser presente. Una vez que llegan y dentro del helicóptero tenemos el primer acercamiento con el otro, voy a decir semi-protagonista, porque en realidad nunca toma el protagonismo, más que quizás en una escena, que es Jeremy Renner, y tienen esta interacción. ¿Qué nos puedes decir de esta interacción entre los dos cuando ya están en el helicóptero? Bueno, pues el doctor Ian está leyendo el libro que escrito por la doctora Dance
y lee la primera frase del libro, creo que es la primera frase, no recuerdo, que dice que el lenguaje es el cimiento de la civilización. Y él dice que no, que es la ciencia. Entonces empieza a haber esta confrontación acerca de cómo se va a resolver este problema con los aliens, a través de la ciencia, a través del lenguaje. Y justo ahí tenemos como, o sea, la depuración de que nos dice esta va a ser una película diferente, ¿no? Este approach va a ser diferente. Una vez a la llegada de, pues del centro donde ellos están, del centro neurálgico que está a unos metros de donde está la nave, pues ven que no son los únicos ahí y que ya había habido otros científicos, se encuentran con uno vomitando, les dan especie de shots para que no les pegue nada, ninguna bacteria extraña. eh, y tenemos ya, después de unas secuencias, eh, el, el primer acercamiento que van a tener hacia en sí los aliens, hacia la nave. ¿Qué nos puedes decir ya a partir de ahí? Bueno, cuando ya van a ingresar a la nave, creo que tiene mucho que ver el arreglo de la banda sonora. En esta parte lo notamos que es un gran también protagonista de la película, porque entre las tomas hay como unas subidas y bajadas de la música, y es que está como mm, la fotografía de frente y la fotografía de atrás, que tiene igualmente un diseño muy minimalista, que lo vemos como si fuera un simple cuadro. Y que también otro dato interesante es que, claro, tenía ese problema lógico con el diseño de las naves, de los aliens, que son muy verticales, entonces lo arreglaron con esto de, es que la nave tiene gravedad, Sí, entonces pueden caminar sobre la pared. sí, Entonces, cuando llegan a la nave, pues suben como en estos, ¿cómo decirlo? Es como un elevador de estos con los que limpian las ventanas o pintan edificios altos. Y a partir de ahí ingresamos a una, digamos no voy a decir realidad distinta, pero una realidad de la nave, pero también entramos a otro tipo de fotografía por dentro, y es a lo que me refería hace rato. Cuando ellos saltan y hay una gravedad diferente, se nos genera, digamos, un movimiento de cámara eh, para permitirles a ellos entrar por este camino y lo vemos literalmente invertido. Y una vez que entramos a la cámara donde pueden tener esta interacción, eh, no podemos percibir a los heptápodos, que así les hacen llamar, de manera concreta, sino que tenemos este vislumbramiento, pero es un poco borroso. Yo lo llamaría más como una fotografía más ceniza, más que decir borroso, porque hay como neblina y entonces esto no nos permite visualizar, pero una vez que se acercan un poco más cuando va avanzando la película, pues lo vemos mejor, pero sí nos sirve para evitar este acercamiento total hasta que se empiezan a comunicar. Una vez que se comunican, pues tenemos una mejor visualización de los mismos. No sé si quieras agregar algo. no, está bien, o sea, es la primera interacción que tiene la doctora y como cualquier persona científica y la gente que tiene autoridad quiere que todo ya se resuelva en un momento, cuando la ciencia toma su tiempo. Sí, ¿no? Quieren una vacuna en 2 meses, ¿no? Yo nada, con La- los protocolos, no vamos a hablar de eso, pero y entonces regresan con este primer acercamiento. eh, Están como medio confundidos, pero hay una misión de parte del general, sí es el general, coronel, ¿no? Del coronel, que es saber cuál es su propósito, ¿no? sí, ese es Cuando,
la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cuál es su propósito? Entonces, la doctora Banks, ya, si me adelanto un poco, me retrocedes, ¿no? Ujú. Para el segundo acercamiento, la doctora Banks empieza, pues les quiere enseñar a, pues a poderse comunicar. Entonces, lo que hace ella es poner la palabra humano, diciendo que pues es un humano, pero al ver que no hacen la diferenciación entre humano y, y su nombre, al decir también que Individuo, o sea, humano sí. como... Explícalo tú porque la otra vez también lo expliqué súper mal. Eh, no, o sea, creo que algo importante es que hay un conflicto ideológico de cómo, y cómo resolver la pregunta, de cómo resolver el asunto de por qué están aquí. Entonces, claro, la doctora quiere hablar con ellos, Luis quiere hablar con ellos, pero el coronel es como que si les enseñas a hablar, entonces se van a aprovechar de nuestro lenguaje y van a entender y se van a meter a todas, a nuestras bases de datos y van a saber todo, ¿no? Entonces, y hay algo que, que me impacta mucho, ¿no? O sea, que le dice, ve y explícale a un cuarto lleno de hombres que le tienes que enseñar a hablar a los aliens. Y ella le cuenta una breve historia falsa, pero para probar su punto, de por qué es importante enseñarlos a hablar, porque si les vas a hacer la pregunta, primero tienes que asegurarte. Entonces, habla un poco de cómo se estructura el lenguaje, que eso es muy importante después, la estructura del lenguaje. Sí, Primero que entiendan qué significa una pregunta y las partes de una pregunta. Y ya después poder interpretar la respuesta. Entonces, el primer problema es que ella les quiere enseñar a hablar y los militares están como de Nel. sí, piensan que no es el acercamiento correcto. Y entonces a partir de ahí tenemos este problema de ok, vamos a hacer esto. Cabe también de señalar que tienen el tiempo limitado cada que se meten y que tienen ahí a un canario, como lo hacían en las minas, y cuando ya saben que su atmósfera va a cambiar, pues tienen que salir para no morir. Entonces regresemos a este momento donde quiere enseñarle entre el individuo, que es ella, la doctora, y entre lo que es un humano. Eh, cuando, cuando ella trata de explicarle, ella literalmente pues se quita el casco, se quita el traje para decirle que ella es Luis y después le pasa el pintarrón al científico para decir que él tiene su propio nombre. Y esto también nos lleva a de lo que tú hablabas en el lenguaje, es que a veces, y que nos va a arrojar después la película, es que a veces si tú llegas a otro país, si tú aprendes otro lenguaje, a veces las palabras están ahí, pero para entender el significado o poder arrojar el entendimiento hacia la otra persona, pues es un poco más difícil. Claro. Ah, Ya después, dale, 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 dale. bueno, que después de que ya se identifican como individuos, pues les ponen nombres a los dos heptápodos, que es Abbott y Costello, que pues cabe mencionar que también son nombres de aliens en Sherlock Holmes, en un episodio de Sherlock Holmes, y aparte pues son nombres de un dúo de comediantes americanos de los años 50. Otro dato curioso. La verdad pensé que también eran los personajes de los Simpsons, pero ya no busqué para ver si ese dato era el correcto. Bueno, lo pueden googlear. Y Se preguntan así. entonces, a partir de ya de este acercamiento donde también le lanzan a ella la escritura de forma circular, de lo que va a
tratarse es de que ella pueda, de que ella y el equipo completo, pero obviamente ella siendo la protagonista y habiendo tenido una respuesta concreta, pues de interpretar estos círculos que son frases completas y de cómo se estructuran estas frases. Y ahí tú tienes el dato y te voy a dejar a ti. ¿De cómo se estructuran las frases? Sí, Pues, de cómo es el ot- lenguaje pues, que utiliza. de cómo, otro dato curioso, que creo que esto de los símbolos y de la geometría es algo que particularmente yo disfruto muchísimo en la literatura y en el cine. Y es que el lenguaje es circular y nos vamos a dar cuenta que la línea del tiempo que se maneja no es lineal en la película, sino también es circular. Entonces, la película tiene, al igual que los aliens, un lenguaje circular y que, pues, hay una diferencia entre lo que se dice y lo que se escribe, porque no corresponde como totalmente tal parte del círculo a tal palabra, sino que en conjunto van a significar algo. Y también otro dato curioso es que este lenguaje pues fue inventado por el director y creo que el escritor. Y pues eso es de aplaudirse, creo yo, considero. Sí. A estas, eh, prácticamente cuando estamos reconociendo esto del lenguaje y de lo que hablamos de la linealidad de la película, podemos observar que la doctora Louise, así como en el principio de la película, tiene este prólogo donde no sabemos si son recuerdos, ya tiene otros acercamientos donde sabemos que parece ser que son recuerdos y los entendemos así por el recurso que utiliza el director, pero no estamos completamente seguros. Eh, a partir de aquí, entonces, también podemos ver que los demás, recordemos que hay 12 naves y los demás países también están en una lucha, en una búsqueda por descifrar por descifrar qué es lo que están diciendo y cada uno tiene su diferente acercamiento para ellos y dentro de uno de ellos, pues el general chino, que es pues, con el que más interacción se tiene porque vemos a través de televisión que tienen de cómo hacen los acercamientos en China, ahí les enseñan a jugar mahjong a los aliens y parece ser que lo que les, que al parecer lo que ellos interpretan es que vienen por un arma, ¿no? Y este es Sí, un acercamiento totalmente distinto por la manera en que ellos se comunicaron a comparación de lo como se quiere comunicar la doctora Luis. claro. A partir de aquí, entonces la doctora se siente presionada para hacer la pregunta. Y te dejo la palabra. Bueno, cabe mencionar que también esta película o el lenguaje salta una teoría que no la mencionan tal cual, creo que no la mencionan, que es una teoría sobre el lenguaje, que explica que el lenguaje que hablas o la estructura del lenguaje que hablas tiene una influencia en tu forma de pensar o de percibir el mundo. Entonces, cuando Luis empieza a leer todos estos símbolos, es cuando más empiezan a llegar estos recuerdos. Y ella pues se ve un poco confundida porque, es decir, está aprendiendo el lenguaje de los aliens y su manera de percibir el tiempo y el mundo cambia, Sí, aludiendo. Y volviendo a la cuestión de la pregunta, porque hacen la pregunta, o sea, se ve muy presionada a hacer la pregunta, entonces van con los aliens, hacen la pregunta
Y lo que contestan es que vienen a dar algo. Y parece ser que dice arma, pero no saben diferenciar entre arma o herramienta o tecnología. Entonces, todavía hay esa brecha de entender realmente qué es lo que quisieron decir, pero claro, el tiempo se viene encima y los militares chinos quieren decir, es que vienen a exterminarnos. O sea, Sí, hay, y, y de ahí se empieza como ya el clímax de la película. y digamos que ese es como el final del segundo acto, porque ella quiere seguir o ella quiere seguir indagando porque está segura de que así como les ha, o sea, ha sido como muy rápido de la manera en que se precipitaron para hacer la pregunta, pues quiere saber en realidad si ellos saben la diferenciación entre una herramienta y un arma, ¿no? Eh, ella tiene aquí como un episodio eh, donde vuelve a ver como un recuerdo y empezamos a entender cómo empiezan, cómo funcionan, ¿no? Y es ahí cuando ella se ve que está dentro de y decide ir hacia la nave. Sí, decide ir hacia la nave y ya entre los países están como de, nos quieren dividir, eh, no les vamos a dar la información que los aliens nos dieron a nosotros y ustedes tampoco, entonces ya, ya no es ya es una cuestión de que quieren que nos peleemos entre nosotros, ¿no? Sí, Pero la doctora va hacia los aliens, pero no recuerdo específicamente si uno de sus recuerdos es el que está con su hija y le pregunta que cómo se llama de manera científica cuando ambas partes no ganan y no pierden, sí, es en ese momento cuando se hace cuando ves ese recuerdo. que se llama Non-Zero Game. Sí, y le, Non-Zero Sum Games, algo así. Y sí, se dirige ya hacia los aliens, o sea, porque se ve como a ella misma, o sea, justo con la ropa que trae también dentro de este ambiente de neblina con los aliens. Entonces va directo y es cuando vemos que pues ya tiene una interacción directa con los aliens. sí, y hasta, o sea, hasta ese momento todo, bueno, digamos que no todo es cooperación, pero mayoritariamente es cooperación entre todos los países. Y justo cuando empieza a haber como una carrera armamentística de que no sabemos si lo que van a dar es un arma o una herramienta, pues es cuando todo el mundo se vuelve a dividir, o sea, queriendo ser los primeros que la tengan o queriendo, pues, decir, ah, mira, yo soy don, pues el chido, ¿no? Ya. Eh, y entonces cuando por fin ella se decide a que va a entrar y empieza a caminar, al mismo tiempo hay unos soldados que también se quieren rebelar y que van a poner una bomba debajo de la nave. Y esto es importante porque pues eh, desencadenan, digamos, pues los siguientes pasos que da la trama. Cuando ella llega y empieza a hablar de nuevo, esta vez no entra de la misma manera porque pues obviamente no tiene el elevador, sino que es como una mini nave la que va, como es como una capsulita y la sube obviamente y no llega al mismo espacio donde estaba esta cámara y llega directamente con ellos y a partir de ahí como que empieza, como que entiende todo, o sea, lo que está teniendo todo o sea, por lo menos está sabiendo comunicar ya con ellos de manera directa, ¿no? Sí, claro, porque justo antes de que eh, explote esta bomba que les pusieron, ella logra como armar un círculo con su mano. Sí, Entonces empieza a entender. Ah, y por la bomba, pues muere uno de los aliens. Entonces ya
el encuentro directo que tiene ya nomás es con uno. Sí. Y es justo cuando le pregunta que si es un arma, si es una herramienta, si es una tecnología. Y entonces ahí es cuando digamos que ella como que tiene esta iluminación, pero lo que nos lleva a las siguientes escenas es como lo que hablábamos un poco antes de cómo el lenguaje va estructurando tu pensamiento y conforme va avanzando ella y conforme va avanzando su entendimiento, entiende cuál es su papel dentro de, o sea, dentro de de la historia. Cuando ella pues regresa, está pues está como desmayada, ¿no? Cuando ya regresa. Mm, no. No, 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 ese es cuando explota la bomba, ese es cuando se desmaya y luego vuelve a ir y luego ya regresa. Sí, o sea, lo que entiende es que el regalo que les dan es el lenguaje. Es el lenguaje y antes había aparecido esta imagen grande con millones de símbolos, Sí, eh, pero con mucho espacio. O sea, no estaba completo todo el lenguaje, sino sí, que era casualmente la fracción 12, o sea, un doceavo, sí. de todo el lenguaje y que evidentemente las otras naves y las otras naciones tenían pues las otras partes de todo el lenguaje. Y que tienen que cooperar entre ellas para tener el todo del lenguaje. Sí, y Para, que, sí, o sea, y que básicamente el tener el lenguaje, como lo mencionamos antes, y entenderlo te iba a permitir tener esta visión y este proceso cognitivo del tiempo como los aliens lo tienen, que no es de forma lineal, sino que ahora el futuro parecería un recuerdo, como lo hemos estado viendo en la película, que creíamos que era recuerdo, pero en sí, realidad son cosas que no han pasado. sí, y que o sea, algo a mí que me generaba hasta ahorita, lo que vamos a hablar va a ser más del epílogo, creo que vamos a ahondar más porque no hemos casi ahondado en esa parte. Era lo que a mí me generaba un problema las primeras veces que vi la película, que yo decía, pues si solo vienen a eso porque ellos dicen que en el futuro, los aliens dicen que en el futuro van a necesitar a los humanos, y se me hace un pretexto muy, como muy sacado de la Ponle ahí, manga. escríbele, ya cábalo, ya entrégalo así. Sí, digo, ya, ya. Y se van a dar cuenta. Pero entonces cuando vuelvo a ver la película y me doy cuenta del epílogo de la película, pues la lectura es totalmente distinta. Entonces, cuando regresa y se da cuenta de que están cerrando todo, de que los quieren mover de ahí, al mismo tiempo el coronel chino también quiere empezar como una guerra, un ataque hacia una de las naves, pues ella va vislumbrando poco a poco que es como eh, esta base que tiene del lenguaje y cómo este proceso cognitivo empieza a trabajar, y me gusta mucho cómo está construida esa escena, porque quizás son 2 o 3 minutos donde estamos viendo cómo ella se va dando cuenta de cómo lo tienen que utilizar, ¿no? Ella va avanzando, se va dando cuenta de que están cerrando todo, de que hay diferentes hombres que están haciendo aquí para allá, y al mismo tiempo se está dando cuenta de que ella es la que tiene que llamar al general porque le va a decir las palabras correctas para que el general pueda revertir su idea de querer atacar y que empiecen a colaborar juntos. Toda esta escena no dura más de 3 minutos, pero digamos que es como cuando ella se ilumina. O sea, cómo se resuelve el problema Sí, de todo, ¿no? y digamos, entre un momento de tensión, pero es como, digamos que por fin el hilo puede salir completamente para que se resuelva toda la trama. Sí. Sí, entonces estamos como andando entre el presente y el futuro, eh, en su mente, claro. Entonces así es como que voy al futuro a buscar las respuestas que,
que necesito para parar este ataque. La Creo cosa que concreta es que estamos entre el presente y el futuro, pero que parece un recuerdo. exacto. Y curiosamente, eh, algo que podemos percibir de un recuerdo, creo que, aunque claro, lo podemos modificar en nuestra mente y lo que sea, el pasado no se puede modificar. O sea, un recuerdo, a menos, o sea, no puedes modificar, en esencia, con la verdad, no lo puedes modificar. Como lo cuentes, pues ya como sea, ¿no? Pero no se puede modificar. Entonces es esta decisión de decir, yo recuerdo el futuro o tengo esta visión del futuro y no pretendo cambiarla, sino pretendo tomar lo que necesito para vivir lo que me toca en el presente. O sea, tomar la información, esa parte del lenguaje, esa parte de este círculo, para hacer lo que me toca hacer. Y no es como este efecto mariposa de decir, ah, sí, ya sé qué va a pasar, lo va a cambiar. No, pues no, simplemente lo aceptas como lo que es. Y entonces llegamos al final de la película donde es el epílogo y me parece que solo el epílogo y el prólogo podrían disfrutarse. Obviamente que el proceso de la película te ayuda a vislumbrar mejor qué es lo que se está diciendo, pero si tú ves solito el epílogo y el prólogo, son solitos una obra aparte, y entonces entendemos de qué está pasando, qué es lo qué, qué está pasando ella al mismo tiempo que está resolviendo esta cuestión profesional. Al mismo tiempo ella está con una decisión hacia su futuro cuando ella empieza a entender de lo que se está tratando esto. No sé si lo quieras comentar tú o lo comento yo, ya, de qué trata la historia al lado, que al final es la O historia. sea, ya no nos importan los aliens, ya los aliens pues ya se van. Sí, porque la primera vez que hicimos esto, o sea, sí nos importaban un poco más los aliens, pero ahora ya que tengo muchísimo más claras las Claro. cosas, no importa, o sea, los aliens, mira, Sí, heptápodos, es mira. algo que se agradece de esta película, que es de ciencia ficción, pero el tema central no son los aliens, sino es la historia de la protagonista, que el epílogo, que también tiene la misma pieza musical que al principio, entonces podemos notar, vuelve al círculo, ¿no? Otra vez. Y esta misma tipo de narración, muy al estilo de Terrence Malick, donde vemos imágenes, pero con, con la narrativa de la protagonista. Y vemos que está contando una historia y se la está contando a su hija, que es Hannah, que es la misma, como el mismo formato que se utiliza en la novela original de donde se tomó, de donde se adaptó, que es la protagonista narrándole a su hija los hechos. Y bueno, de eso va, o sea, de eso va, de narrarle su vida eh, y cómo llegó a conocerla antes de verla. O sea, no sé Eh, cómo explicarlo. La, sí, o sea, de eso, digamos que eso es el prólogo, cómo tú vas viendo cómo se va desarrollando. Tenemos estos flashazos durante la película que ayudan a construir esta historia y que o sea, tú vas conociendo a la niña al mismo tiempo que la madre la está conociendo, pero al Ujú. principio tenemos esta escena donde sabemos que alguien muere y quien muere es la niña al final de cuentas, es la hija adolescente de Luis y, Y del doctor Ian. y el doctor Ian, que hasta el momento no sabíamos quién era, lo sabemos hacia prácticamente el final de la película. Y hay muchas discusiones entre sí porque es el bagaje filosófico de la película el que te pone a pensar
como tú dices, si tú ya sabes lo que tienes, o sea, si lo que va a no, pasar. sí, no, la doctora Lewis decide no negarle el privilegio a su hija de vivir, aún sabiendo que su destino va a ser trágico y fatal. Eh, hay Sí, un, hay un, hay una escena donde creo que también es de parte del epílogo donde vemos igual a un canario en una jaula, que bien podría ser el canario donde ellos estaban trabajando, pero también bien podría ser la niña que está ligada a un destino fatídico, eh, que está atrapada en este lienzo temporal porque pues sabemos lo que le va a pasar. Además, la niña se llama Hannah, que es un palíndromo, se puede leer del mismo modo al derecho y al revés, mm, que nos presenta también lo que nos marca la linealidad de la película. Lo que tú ya decías sobre la música y sobre la estética de la escena, nos recuerda que al final esta historia es un círculo para que veas cómo es que esta, esta historia de amor y de tragedia al mismo tiempo, porque vemos cómo se conocen los padres y al mismo tiempo vemos en algún momento de la película por qué se separan, porque ella le dice que Luis le dice a su hija que a veces hay personas que no están preparadas para escuchar lo que uno les tiene que decir. Y es por eso que intuimos que la doctora Lewis le dijo en algún momento a Ian qué es lo que iba a pasar y que aún así iban a decidir a tener a ese niño. Y también es parte de uno de los diálogos de la película. sí, es como una pregunta aparte que se va entretejiendo entre los recuerdos que va teniendo a lo largo de la película, es, ¿tengo esta hija o no la tengo? Sabiendo todo el dolor y el sufrimiento que conlleva el pues el vivir la enfermedad y todo lo que conlleva tener esa hija. Y creo que es súper claro y me parece muy esencial que tanto la novela original como la película terminan con la misma frase, que es Luis diciéndole a Ian, hacemos un bebé, Sí, que es como la respuesta, como lo acepto. sí, Ya me entonces, decidí y dije que sí. o sea, comenzamos con una historia de ciencia ficción con otra visualización, pero la historia central es el amor, la pérdida y cómo a través del lenguaje nos descubrimos a nosotros mismos. No solo de la manera en que van reflexionando acerca del lenguaje de los aliens, sino a cómo ver, como lo dijiste hace ratito, de cómo estos procesos cognitivos del lenguaje permiten identificar a culturas, pero en este caso también es descubrirse a sí mismo. Y es como se descubre Luis que quiere tener esta niña, que quiere pasar por ese proceso, incluso aceptando que el proceso sea eh, fatídico, cosa que al final podemos intuir que Ian no piensa de la misma manera. Y también hay que decir que pues tampoco es su culpa, cada persona tiene su propio proceso y su forma de entender las cosas y eso revitaliza la idea de que, de que la lengua sí define este, quién eres, ¿no? Claro, y también es esta parte algo de la cosecha personal. El hecho de que pues el sufrimiento es inherente a la existencia. O sea, por lo menos eso es lo que observamos. Y pues es como, no puedes decidir no sufrir. O sea, no sé. Eh, y hay que, eh, bueno, ya que ahondamos en estas cuestiones filosóficas que le gusta ahondar el director, también algo
que la última vez no remarcamos es cómo Luis comienza a ser esta líder silenciosa, ¿no? Aunque vemos un puñado de hombres militares fuertes, como poco a poco Luis es el centro neurálgico de toda esta operación y eso es parte, así como tú lo decías de que eras fan de Amy Adams, pero eso es parte también del trabajo actoral que ella desarrolla. No solo es fuerte el personaje, sino que de la manera en que le interpreta se va haciendo cada vez más y más una introspección del personaje, pero conforme ella se va conociendo, va haciéndose la líder de este grupo, el cual se supone que está comandado por el coronel, pero que en realidad todo el mundo prácticamente está trabajando para que ella pueda avanzar en lo que está tratando de ocurrir. Claro. Y nomás, eh, no es su mejor trabajo actoral, pero sin duda es, o sea, las interpretaciones de los tres, digamos, personajes es muy buena y le deben un Oscar a Amy Adams. Eso no se discute, no se discute. Sí, no, yo creo que mira, y no fue, por esta película no No la fue, nominaron. no fue nominada, pero hay que decir que la película sí estuvo nominada ese año al Oscar como mejor película. No es que quiera decir algo la nominación, pero sí, solo hay que Creo que mencionarlo. sí le dieron a mejor guión adaptado, no, o mejor arreglo sonoro, algo ahí. Debe de haber sido Pero, mejor pero sí estuvo nominada a varias en varias categorías. categorías. Me gustaría hablar sobre, aunque ya lo mencionamos un poco, en algunas entrevistas que leímos, el editor de sonido le pidió, fue, Denis Villeneuve le pidió al editor de sonido eh, que, que el sonido fuera un personaje, ¿no? O sea, que fuera parte de. Y si ustedes imaginan algunas de las escenas sin sonido, pues sí pierde un poco, ¿no? O sea, no sé qué opinas en este caso sobre el sonido, sobre la banda sonora, la edición de sonido, todo lo que genera alrededor del sonido la película. Pues yo creo que en general, o sea, como comentario general, creo que en el cine, eh, cada aspecto, o sea, el visual, todos estos aspectos que se manejan, eh, son parte de experimentarlo. Y personalmente creo que una, una cosa que no se hace en muchas películas, sí las hay, pero no se hace en muchas películas, es describir las emociones de los personajes o de la situación, como se hace en los libros, que son muy descriptivos, pero porque lo observamos. Y creo que la música tiene que dar también ese espacio, tiene que incentivar que nosotros podamos reconocer los sentimientos del protagonista o de la situación en general, o sea, este momento de tensión, y creo que por eso es importante y es tan relevante una buena banda sonora. La banda sonora, en este caso, como el diseño minimalista de la película, no voy a decir que el sonido puede ser, digamos, minimalista, pero sí hace que no se sienta como que la película o sea, que le faltan cosas, sino que el sonido redondea esto que a lo mejor carece, y lo habíamos hablado, que a lo mejor partes del CGI estaban medio chafitas, como que falta un poco de presupuesto, pero de las pocas cosas que carece la película, en las que es muy fuerte, las ensalza y hace que te olvides de lo demás que rodea a la película. Entonces, eso es muy, muy, muy bueno por parte de, del director y del editor de sonido y de toda esta banda que a veces no se ve que hace, o sea, no son las caras frecuentes que se ven, pero sabemos que están detrás de todo este trabajo.
Me gustaría también preguntarte si tienes, o sea, alguna queja de la película, sí. O sea, Ujú. lo que más te gustó, lo que menos te gustó, algo que le cambiarías. Pues yo creo que lo que más me gustó es la protagonista en general. Puedo decir que cuando alguien se puede identificar vagamente con algo, pues lo disfruta mucho mejor, mucho más. Y algo que no me ha gustado, pues eso que dijimos, los efectos, específicamente cuando ya tienen el contacto directo, la Luis con el Ari. No sé si es Sabot o Costello. Sí, esa parte diría que no la disfruté tanto, pero es que, a ver, yo tengo esta idea de que si no me gusta algo es porque sé que me hubiera gustado. Y la verdad es que no sé que me hubiera gustado. Entonces, mm, no sé si algo no me gustó como, pero tampoco decir, ah, es que hubiera yo hecho esto. Que claro, pues no estudié cine, por eso estoy aquí. Pero Pero sí, ¿no? Creo que sí hay un pequeño, a ver, esto ya poniéndonos muy gourmet y muy, o sea, como a la carta, ¿no? Pero sí, a mí esa es la escena como que sí digo, ay, sí está bien porque da un marco de explicación y te permite una salida hacia lo principal, pero vamos, pudo estar más construida, como sí, más barroca, no sé, con más detalles. sí, un poco más detallada, pero bueno. También te quería preguntar sobre qué opinas de esta, o sea, como, por ejemplo, yo cuando la primera vez que fui a ver la película, pues tenía como muchos comentarios de, no, está muy buena, o la verdad, y para mí en cuestión personal, la verdad es que sí rebasó mis expectativas, pero creo que no solo por ser una película de ciencia ficción, habla de otra forma, sino por las cuestiones filosóficas que hay detrás de ella. No sé a ti que, o sea, cuando, Cuando la vi, sí, que dije, ¿qué tiene de especial esto? Que sí, sabe a pimienta. Eh, pues creo que muchas cosas. Los colores, te digo, el sonido me gustó muchísimo. Las cuestiones filosóficas es algo que yo aprecio mucho y que creo que mis películas favoritas tienen en común. Y cómo se abordan, o sea, en la naturalidad, la lógica, los diferentes conceptos, cómo se hacen las premisas y cómo llegamos a la conclusión, ¿no? Que al final de cuentas es esto. Y sobre todo creo que el manejo o esta idea filosófica del tiempo, de que el tiempo no es lineal y que el futuro puede ser un recuerdo, para mí es como mind blowing. O sea, es fantástica y me recuerda mucho a toda esta, pues no sé si filosofía o teoría que venía cargando Tarkovsky, que decía de esculpir el tiempo, que el cine es de los artes o el cine es el arte que puede esculpir el tiempo de una manera como se le antoje, ¿no? La verdad no recuerdo las palabras porque traducir ruso no es mi pasión. Por ahí lo pueden googlear también. sí, y sobre todo, si les gusta Tarkovsky y si están como, si les gustan este tipo de películas, eh, hay un espíritu de hacer meditación filosófica en estas películas y nos lleva hacia qué significa ser humano y cuál es el lugar del hombre en el universo. Y tal vez en esta, ahora que lo dices, ahora que mencionas a Tarkovsky, tal vez parte de lo que plantea Denis Villeneuve en esta escena y supongo la adaptación del libro es en esta escena que no nos gustó, donde están ya dentro de la nave, es plantearse cuál es
el lugar del hombre, porque finalmente les dicen que van a necesitar de ellos en este universo en años posteriores, y esa podría ser parte de la respuesta, que no es tan filosófica, pero sí parte de la enseñanza, o sea, de saber, de ir hacia la pregunta un poco más allá. También, ya haciendo como más análisis un poco, sobre la confrontación de los prejuicios en la búsqueda del otro, ¿no? O sea, si tú tienes esto y yo tengo esto y mejor no te lo doy, hay mucho prejuicio en la búsqueda del otro, entre entendernos aquí entre naciones, pero incluso lo vemos cuando le dice Luis a su hija que su papá no aceptó la realidad de la que él le habló. Y pues ya como, ya creo que profundicé mucho ahí, esa idea de la confrontación y los prejuicios la pueden ver también en la película de Robert Wise, en The Day That Earth Stood Still. Es una película por ahí de los 50 y en la que hablamos de ser humano y del lugar del hombre en el universo. Es de Andrei Tarkovsky en Solaris en el 72 o en el 73, por ahí. Eso no estaba en el fact-checking de la película, así que si me equivoco, una disculpa. y, ya, Cadencia, sí, está bien. y ya finalmente, ¿qué otra película de Amy Adams recomiendas? O sea, si dijiste que no, no es tu favorita, Animales nocturnos, claro. deberíamos de hacer esa, Ángela, deberíamos de hacer esa Animales nocturnos, no en el sé, no, próximo. no le tengo tanto amor a Jake. Sí, pero esa historia me encanta, esa película me encanta. Tiene muchas películas buenas. Y la televisión que ha hecho también, o sea, las series de TV, Sharp Objects. Están súper bien. Y bueno, creo que no sé si quieras hacer un comentario final. Eh, pues, no sé, Una conclusión general de la película. una conclusión, pues creo que ya dijimos bastante, pero pues, creo que es una película que a mí personalmente me inspira mucho la idea y que creo que eso, que cuando tú quieres vivir en una película, eh, es cuando te gusta. O sea, es decir, me gustaría vivir esto, me gustaría ser la doctora, me gustaría. Pero yo creo que por eso no han llegado los aliens, ¿eh? Porque están esperando a que Ángela estudie lenguas, porque voy a ser la única que va a poder salvar, no te creas. Bueno, igual la doctora Luis no era la única, ¿eh? O sea, fuimos Sí, sí, descartando. pero era la chida. Hay muchos doctores ya, pero a lo mejor yo puedo ser la chida. Pero como no me he dedicado ni a las lenguas, ni a la literatura, ni a ningún arte, que a mí me pasa al revés esa situación. O sea, a mucha gente le dicen, no, no estudies arte, mejor estudia algo de ciencia. A mí me lo dicen al revés. ¿Por qué estudiaste ciencia? Hubieras estudiado algo de arte. O sea, ¿por qué no te...? Sí, no sé. Mire, nomás porque no tengo aquí una acuarela que me regaló Ángela, si no se las enseñaba, y yo sí también dije, ¿por qué no estudiaste arte? Pero es una excelente científica, créanmelo. Eh, y bueno, yo como ya comentario final o conclusión general, es una película que claramente se tiene que ver, se tiene que disfrutar. Si a la primera no cachamos todo, hay que volverla a ver. Y pues sí tengo que decir que Denis Villeneuve es parte de mis directores favoritos. Es un excelente director. Arrival no es mi película favorita de él. Mi película favorita es Blade Runner. Y cae en lo mismo, ¿no? Si a ustedes les gustan estas películas donde, pues obviamente hay un,
hay una historia, hay cosas detrás que un espectador normal pueden disfrutar, pero que un espectador más gourmet va captando. Eh, por ejemplo, la Tener historia de perspectiva. la historia de Blade Runner, pues sí va de un policía que va terminando con androides que empiezan a tener un pensamiento más recurrente, pero la pregunta final en su película es qué nos hace verdaderamente humanos y nos remite a otras, ya sea a Arrival, ya sea a otra película que tiene Enemies o ya sea a un momento de Sicario y es lo que hace compleja la obra. O sea, tú la puedes disfrutar y tú la puedes tener ahí, pero una vez que tienes todos estos detalles y todos estos ensamblajes, es lo que hace a una película destacarse de otras. Y eso es lo mejor que tiene Arrival, que le da el gusto a algunas personas que buscan ciencia ficción, pero detrás de ella hay preguntas que son muy, Introspectiva, sí, filosófica. sí, muy introspectivas y Y claro que filosóficas. esta pregunta de qué significa ser humano, muchísimas películas la abordan, Sí, pero claro, ahí se ve el fino, el buen trabajo, el buen trabajo. así, güey, así es. Y bueno, sin más, creo que por hoy nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Ángela, por haber grabado y regrabado esto. Eh, Y pues nada, acuérdense de picarle a la campanita, suscribirse, comentar, si quieren volver a ver a Ángela en estas cápsulas y si ella quiere volver, pues la tendremos de nuevo aquí, seguramente la tendremos de nuevo. Y pues nada, Ángela, Pues muchísimas muchas gracias. gracias. Nos vemos.